Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com. También nos puedes seguir en Twitter @historiapodcast. Hoy vamos a centrarnos en nuestro podcast en la primera intifada palestina. Como sabéis, la primera intifada palestina comenzó en un campo de refugiados de Jabaila, en Gaza, el 9 de noviembre de 1987, cuando 4 trabajadores árabes que volvían de sus trabajos en Israel murieron en una colisión con un camión israelí. Miles de personas en duelo iniciaron una marcha hacia un campo del ejército israelí, convencidos de que el accidente había sido deliberado. Recordar que 3 días antes un comerciante israelí había sido asesinado a puñaladas en Gaza y sus habitantes creían que el conductor del camión era un pariente del comerciante dispuesto a vengar su muerte. El ejército israelí disparó sobre los manifestantes. 4 palestinos murieron y la Franja de Gaza, una pequeña zona de tierra en la que se apiñaban 650.000 habitantes, estalló en una lluvia de piedras, cócteles Molotov y neumáticos incendiados. La rebelión se extendió a los territorios de la orilla occidental del Jordán, donde al igual que en la Franja, los campos de refugiados y en las escuelas se convirtieron en la primera línea de la intifada. Jabaila continuaba estando en primera línea de la sublevación. El campamento estaba situado en una depresión arenosa aproximadamente a media milla tierra adentro desde el Mediterráneo, donde se apelotonaban más de 55.000 personas en cobertizos hechos con bloques de ceniza reforzada de 1 o 2 habitaciones y pobremente aislados. El hacinamiento, la precariedad de la vivienda y la falta de alcantarillado y drenaje adecuados en los campos de refugiados daban como resultado una alta incidencia de enfermedades producidas por las aguas, así como problemas respiratorios. Recordar, por ejemplo, que en Gaza, donde la mitad de los residentes tenían menos de 14 años en aquellos años, los niños han sido y fueron los principales combatientes y las principales víctimas de la intifada. Al menos 78 niños de Gaza habían sido asesinados y más de 11.000 heridos desde el comienzo de la sublevación. Gaza había estado sufriendo tensiones desde 1948, cuando 180.000 refugiados llegaron a la zona, anegando a los 160.000 residentes autóctonos. Los ataques de la guerrilla palestina desde Gaza, que fue ocupada por Egipto en 1948, fueron el casus belli para la participación de Israel en la Guerra del Canal de Suez de 1956. Israel expulsó al ejército egipcio y ocupó la franja durante aproximadamente 5 meses antes de que la administración Eisenhower le presionara para que la abandonara. Israel ocupó la franja de nuevo durante la Guerra de los 6 días de junio de 1967. Casi inmediatamente la OLP convirtió Gaza en una base con un sinfín de búnkers y refugios subterráneos, desde donde libraba una guerra de guerrillas al estilo Vietcong contra las fuerzas de ocupación israelíes. Trajeron al general Ariel Sharon para aplastar la sublevación. Este hizo que los bulldozers abrieran espacios entre los campamentos densamente poblados para que los jeeps del ejército pudieran patrullar con seguridad por las calzadas, a las que desde aquel momento se les llamó Bulevares Sharon. Los refugiados cuyas casas habían sido destruidas por Sharon fueron trasladados a la fuerza a barracones abandonados de las fuerzas de la ONU, cercanos a la frontera con Egipto. Entre julio de 1971 y febrero de 1972, las tropas de choque de Sharon mataron a 104 guerrilleros palestinos y arrestaron a otros 742. Al mismo tiempo, Sharon también propuso un plan para que los niños palestinos dejaran de lanzar piedras a los soldados israelíes. El plan más o menos era el siguiente: invitó a los padres árabes en las escuelas de la zona y les explicó lo que querían. Les dijo a los padres que si se capturaba a un niño lanzando piedras a un soldado, al padre o al hermano mayor del niño se le daría una botella de agua,
una barra de pan y algo para cubrirse la cabeza, un poco de dinero jordano y una bandera blanca. Después se le llevaría a la frontera jordana, le señalarían la dirección del primer pueblo jordano y le pondrían en camino. Fijaros que Sharon en 2 ocasiones deportó aproximadamente a 30 personas. Entretanto, Sharon ideó un plan maestro para resolver el problema de los refugiados palestinos. La esencia del plan Sharon era deshacerse de todos los campos de refugiados palestinos. Sharon propuso al gobierno de Golda Meir que se desmantelaran los campamentos, instalando aproximadamente a 70.000 refugiados en pueblos y ciudades de los territorios de la orilla occidental del Jordán y a otros 70.000 en ciudades existentes en Gaza. Además, Sharon recomendó instalar de 20 a 30.000 refugiados de Gaza dentro de las fronteras de Israel anteriores a 1967, simplemente para demostrar la buena voluntad y los valores humanitarios. Según Sharon, el gobierno vetó su plan de reasentamiento, temiendo que sentara un precedente de concesiones unilaterales, pero aprobó otro de sus planes, la construcción de poblaciones judías que se extenderían como dedos para dividir las ciudades y los campos de refugiados de la Franja de Gaza. En los años 90, por ejemplo, gracias en parte a Sharon, había unos 3.500 colonos judíos viviendo en 19 asentamientos ultranacionalistas de Gaza dedicados a mantener invernaderos y cultivos de naranjo, e incluso había un restaurante con vistas panorámicas al Mediterráneo. 60.000 habitantes de Gaza trabajaban como jornaleros en Israel. Muchos de los residentes más pobres de la Franja de Gaza vivían en barrios míseros de la ciudad de Gaza, donde las condiciones de vida eran aún peores que en los campos de refugiados más miserables, con la excepción, eso sí, de los campos de refugiados del Líbano. En general, el nivel de vida de los refugiados en los territorios ocupados mejoró sensiblemente después de 1967. Los oficiales del gobierno israelí mostraban toda clase de estadísticas para ver el aumento del número de televisores, neveras y mejoras en la asistencia médica para los refugiados bajo su tutela. Sí que es verdad que trabajos como peones en la industria de la construcción y como limpiadores o friegaplatos en hostelería, por ejemplo, por nombrar simplemente sectores que empleaban a muchos palestinos, llevaron una relativa prosperidad a los territorios ocupados. Pero estos beneficios se perdieron desde la Intifada, ya que la sociedad palestina ha intentado desvincularse de Israel. Muchos menos palestinos trabajan actualmente en Israel y sus productos son boicoteados. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien puedes visitarnos también en Twitter, @historiapodcast.